Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 5 de octubre, año 2024. Muchos temas, muchas informaciones que tanto mi compañera Carmen como yo estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de toda esta hora. También, pues decirle que hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio, una interesante entrevista con el ingeniero Juan de Dios Gabriel, quien es politólogo e internacionalista. Ante esta situación por la que atraviesa el mundo, la humanidad, yo creo que es bueno informar para que la gente entienda de un experto, de un profesional, qué está pasando en Medio Oriente, cuáles son las proyecciones y cómo eso impactaría el continente americano y la República Dominicana. Carmen. Buenas tardes, hermana de mi vida, ¿cómo se siente usted? Todo bien, un sábado esplendoroso. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Tranquilo. Bueno, esplendoroso para usted y para mí, pero para Hugo Vera no ha sido esplendoroso. Yo no quiero tocar ese tema. Que no quiere, pero eso es el tema del momento. Ahora la gente tiene que dormir con ropa. Usted sabe por qué la gente dice en este país, el que tiene un gato prieto, el que tiene miedo que compre un gato prieto. Bueno, amigo. Eso fue una vez que Ulises o Lili iba para Moca y le dijeron, presidente, en Moca lo están esperando para matarlo. Y Lili dijo, el que tenga miedo, que compre un gato prieto. Si usted tiene miedo de hablar del tema de Hugo Vera, compre un gato prieto. No, miedo no, que ahora la gente tiene que dormir con ropa. Vamos a la pausa y retornamos en breve con el análisis de los temas nacionales e internacionales. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, aprobó un proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año como Día de las Mujeres de Febrero. Mientras que 3 comisiones especiales estudiaron por separado los proyectos de ley que modifican varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de contrataciones públicas y el que crea la autonomía de las gobernaciones provinciales y su supervisión por la Presidencia de la República Dominicana. Y otras 14 comisiones estudiaron diferentes iniciativas y recibieron importantes personalidades que tienen que ver con los temas tratados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Miren, qué pena lo que está pasando con Hugo Veras. Y podrían ustedes decir, Valentín, tú andas apañando la corrupción, tú andas apañando las cosas incorrectas. No, lo que pasa es que yo creo que Hugo es una matita del árbol. Los troncos, los ramos fuertes, andan por ahí riéndose y vanagloriándose ante la desgracia de Hugo Veras, un joven de una familia honorable, un joven que en algún momento representó toda una generación dentro de la que me incluyo yo. Muy lamentable, Hugo fue allanado en su casa. Me dicen personas allegadas que la tristeza que tenían o que tienen esos hijos de Hugo Vera y
y el estado deplorable por el que están atravesando, eso es algo que rompe el alma, que rompe el corazón. Una estafa que engloba unos 1.317 millones de pesos y se ha tomado desde mi óptica, porque en el análisis de los temas nadie tiene la verdad absoluta. El 90% de las opiniones que usted emita están condenadas a un proceso subjetivo. Yo desde acá emito mis opiniones y ustedes desde allá sacan sus conclusiones y hacen también sus amarres y argumentaciones, pero para mí, Hugo, no voy a decir que no sea culpable, que no sepa qué se movió ahí, pero es una ficha del gran ajedrez. ¿Y por qué digo eso? Y lo voy a argumentar para pasarle la palabra a mi compañera Carmen. Justamente hoy, hace 2 años, 1 año que explotó el escándalo del Intran. ¿Y por qué Hugo Vera se mantuvo en silencio por tanto tiempo, por todo 1 año? Cuando decide ir a una emisora de radio a hablar, a desahogarse, entonces es allanado y apresado. ¿Por qué? Si no se abrió ni siquiera nunca un expediente, ni si no se abrió un proceso judicial, después que decide hablar, entonces es allanado y apresado. Eso es algo que genera mucha suspicacia. No sería que alguien dijo, a este hombre hay que trancarlo con tiempo para que no le tire un cubo de aquello a todo el mundo. Y decidieron quitarle los micrófonos de la mano, quitarle el celular y aislarlo. Esto es un show mediático para mí. Que el que saldrá más perjudicado será Hugo Vera, porque aunque mañana lo liberen, ya está condenado por una sociedad que está hambrienta de sangre. Pan y circo le llamamos. No, no es pan y circo para Hugo, no. Porque pan y circo es cuando tú sales ileso. Ya Hugo tiene como Lamentable. 40, Hugo tiene como 48 años. Muy lamentable. Y a Hugo le quedaba al menos 30 años de vida útil, de trabajo, porque el hombre ya hoy a los 80 años está trabajando como si nada. 30 años a Hugo le quedaba de vida útil, de disfrute, de familia, de todo lo que usted puede imaginarse. Pero ya a partir de hoy, Hugo Vera no es más que un muerto en vida, Carmen. Su reputación pública ha sido cercenada, porque en este país, lamentablemente, todo el tiempo lo voy a decir, antes de hacerte un expediente bien sustentado, ellos agarran y te hacen una operación en los medios de comunicación donde te cercenan la integridad. Señores, Tu familia. tu familia, ¿Cómo estarán esos ir niños? a allanar tu casa, donde tú sabes- tienes niños pequeños. Imagínate el drama. Yo no me puedo imaginar el Tú drama. sabes con el quién yo comparo nerviosismo de este esos caso. niños. ¿Tú sabes con quién yo comparo este caso de Hugo Veras? Con el caso de Diandino Peña y con el de Félix Bautista. Que en plena vía pública, uno de ellos, que iba a llevar a sus hijos al colegio, con armas largas, lo detuvieron, lo sacan a fuerzas del vehículo. ¿Tú te imaginas ese drama? Yo no puedo imaginarme eso. Eso parece de una película de eso de Hollywood. Pero para mí- volviendo a donde Hugo, es lamentable. Hugo Veras a nivel público no vale nada. Ya no vale nada. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Hugo Veras inicia en los medios de comunicación hablando de vehículos. Vehículos Su en la sesión, radio, es el programa de él. Vehículos y punto, con su fenecido tío, Freddy Veras Goico, donde él comenzó a dar sus primeros pininos en los medios de comunicación televisivos y después radiales. Hugo Veras se hizo de un nombre, aparte del apellido que tiene y de las personas que tiene detrás, una familia honorable, una familia ya de un estrato, de un poder adquisitivo económico. Hugo Veras se hace de un nombre público en los medios de comunicación, y ver a un joven, Valentín, como Hugo Veras, caer en un cargo público y de ese cargo público salir de la manera que está saliendo. No, va a salir totalmente difamado. Difamado. ¿Y tú sabes qué va a pasar totalmente. aquí a la larga? Y lo más grande, Valentín, que como tú dices, ¿por qué teniendo 1 año y tanto ese escándalo, no llamarlo a la justicia para emitir declaraciones, sino que cuando él emite una declaración en medios de comunicación, a las pocas horas hacerle un allanamiento donde sus abogados no le permitían entrar? Eso es como decir, vamos a callarlo.
A sus abogados no le permitían entrar a la vivienda para ver cómo estaba su cliente, que es Hugo Veras. No, pero eso ni es como sus decir, familiares. mira, eso ni es le presentaron tampoco la orden de allanamiento a la morada. O sea, le estaban violentando sus derechos constitucionales, porque tú puedes ser lo que tú quieras, pero no se te puede violar tus derechos hasta que usted no sea totalmente culpable por un juez y todo lo que Vamos es un a ver expediente. cómo sigue evolucionando este tema. La ley es la ley. Si es culpable, si participó en ese entramado mafioso y la justicia lo demuestra, que pague. Hay más personas ahí involucradas. Hay Él 6 o solamente 7, es como quien dice el muñeco. Bueno, ahí hay 6 o 7 personas, pero vamos a esperar qué determina la justicia y el que cometió su error, que lo pague. Yo no soy quien, usted no es quien, desde este importante todo se programa, aclare. ni somos jueces, ni somos fiscales, que sea la justicia que haga su trabajo. Mira, en otros temas, rapidito, porque el tiempo vuela, dicen los viejos, yo entendí ese adagio fue después, que para comer pescado y hablar mentira, Hay que tener cuidado. hay que tener cuidado. Si las fronteras están selladas, como ha vociferado o como ha dicho el gobierno de Luis Abinader por tanto tiempo, las fronteras están selladas, ¿cómo usted se despacha diciendo en esta semana que usted va a deportar 10,000 haitianos toda la semana? Pero hoy no están cerradas las fronteras. Eso quiere decir que tenemos un gran flujo de nacionales Y cuando usted hace una haitianos. pequeña reglita de 3, si usted va a deportar 10,000 toda la semana, eso significa que usted va a deportar 40,000 semanal. Y cuando lo proyecta mensual, usted va a deportar 484,000 al año. Y si usted proyecta eso a 5 años, usted sabrá cuántos haitianos usted deportará. 2,400,000. Pues en 5 años aquí no hay un haitiano. ¡Qué incoherencia tan grande! ¡Qué forma tan burda de mentirle al país y de tomar el tema de la migración haitiana como un tema de caja chica, como todo está caliente, como hay un problema de salud, de educación, de medio ambiente, de comida, de tránsito. Viene una reforma por ahí. Y la reforma. Entonces, el tema haitiano. Siempre lo sacan de los moños. Y aquí hay guagua para transportar diario 2,000 haitianos para llevárselo a la frontera. Bueno, ni que usted se lo quite a los empresarios de la finca de banano y de las construcciones. Yo creo que así sí. Mientras continuemos alquilándole a los haitianos en los barrios populares, y te voy a decir algo, saliendo un poquito pero del contexto, Cristo Rey, una de las barriadas de las cuales soy oriunda, está minada de indocumentados. No, pero es que Cristo Rey es tradicional. ¿Tú sabes qué influye en Cristo Rey? En todos El los barrios mercado de la influye mucho en capital. Cristo Rey. Todas las barriadas de la capital, La Fe, Cristo Rey. Me dicen que dentro de 15 años en Cristo Rey no habrán personas blancas como usted y como Nelson. No. Que ahí será todo oscuro como la noche. Yo espero que no. Miren, se nos han quedado muchos temas. Educación. Y yo me he quedado con el Rapidito. deseo de seguir hablando. Vamos a hablar con Nelson para que le ponga otra hora más a este programa. Rapidito, un segundito de educación. No, es que nos están diciendo que tenemos que ir, ¿no? Pero se nos quedó el tema de la carta de Paliza, el tema de la educación, la designación de un nuevo ministro, de un nuevo director de migración. Murió Rafi Matilla, mi merenguero favorito. El arte dominicano está de luto, el entretenimiento dominicano. Quiero se encuentra saber de ti. luto. Quiero saber de ti, una de las canciones populares en Mira, ese entonces. me están diciendo que ya Chamo, tenemos por ahí a déjame nuestro... decirte, 27 escuelas que supuestamente el ministro quiere hacer un levantamiento ahora, después que el año escolar inició. Ya inició. Mira, ya está por ahí nuestro invitado de la semana, el ingeniero Juan de Dios Gabriel, quien es politólogo internacionalista. Y Juan de Dios es mi compañero en otro espacio. Yo creo que el pueblo hoy, el país, va a disfrutar, se va a degustar con ese conversatorio, básicamente de 2 temas. Vamos a hablar del conflicto Israel-Irán y de las elecciones de Estados Unidos. Tenemos un invitado de lujo para el disfrute y deleite de todos ustedes. Yo espero que en Hablemos de Marketing, Nelson Gómez no se agache como usted, que no quiere hablar de caso de Hugo Vera. No, yo no me quiero agachar. Lo que pasa es que yo le tengo una estima. Ya vámonos a la pausa y retornamos en breve con esta entrevista. Sí. La Cámara
Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, aprobó un proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año como Día de las Mujeres de Febrero. Mientras que 3 comisiones especiales estudiaron por separado los proyectos de ley que modifican varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de contrataciones públicas y el que crea la autonomía de las gobernaciones provinciales y su supervisión por la Presidencia de la República Dominicana. Y otras 14 comisiones estudiaron diferentes iniciativas y recibieron importantes personalidades que tienen que ver con los temas tratados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. De vuelta en Los Defensores, tal y como le prometimos, ya está con nosotros nuestro invitado de la semana. Él es el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Juan de Dios es ingeniero químico, pero es una persona multifacética o polifacética porque Juan es internacionalista y es politólogo. La tarde de hoy hemos decidido conversar con Juan de Dios Gabriel porque yo creo que el mundo, la humanidad anda mal. Esos conflictos en Medio Oriente, esos conflictos entre Rusia y Ucrania, estos problemas en Haití, en Venezuela, tú te pones a analizar la situación de los países latinoamericanos y de otras latitudes, y yo creo que todos tienen muchas situaciones. Y es justamente lo que quiero conversar hoy con Juan de Dios, que él nos dé su parecer desde una óptica profunda, como él analiza los temas internacionales, porque uno no sabe en qué puede terminar este conflicto entre Irán e Israel. Juan, buenas tardes, hermano, bienvenidos a Los Defensores. Un saludo al país, un saludo a la sociedad dominicana, un placer estar con ustedes en su programa Los Defensores. Juan, ¿qué está pasando en Medio Oriente? Que eso tiene hasta cierto punto la humanidad en vilo. Te lo digo porque países como Irán, países como Israel, que están armados desde el punto de vista nuclear, hoy están enfrentados. Nos gustaría que tú nos hagas un pequeño resumen de qué está aconteciendo ahí, pero que nos hable un poquito de historia para que el país, para que el pueblo pueda entender la génesis de esta realidad y luego lo extrapole tanto al continente como a la República Dominicana, de qué manera eso puede repercutir. Bueno, para analizar este conflicto, primero tenemos que hacer un análisis de la perspectiva histórica, cultural y religiosa. En primer lugar, cómo surge el Estado israelí o cómo surge hoy el régimen que tiene Irán, por qué están enfrentados. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos en este momento. ¿Y por qué hoy este conflicto con Hamas tiene el apoyo de Hezbollah? ¿Por qué los rebeldes hutíes ven a Israel como un enemigo si ellos están en Yemen? ¿Por qué la milicia chiita en Irak está apoyando a Hamas y está apoyando a Hezbollah? Bueno, eso podemos decir que surgió cuando surgió el Estado de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque el Estado de Israel surgió en el año 1947, pero no es más que fue en el año 1948, el 14 de mayo, cuando David Ben-Gurión proclama la independencia y luego sale la resolución 181 de las Naciones Unidas que deja plasmado el Estado de Israel. Ahora bien, ¿por qué Israel declara la independencia y solamente Israel que declara la independencia cuando había un mandato y había un plan para declarar tanto a Israel independiente y también a los palestinos? Bueno, podemos decir que esto surgió después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial culminó
con un acuerdo en 1919 con el Tratado de Versalles. No obstante, había surgido varios acuerdos entre Francia y Reino Unido. Esos acuerdos se llamaron los acuerdos Sykes-Picot, que cuando Israel repartió, cuando Reino Unido y Francia repartieron todo lo que tiene que ver con Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio Otomano perdió la Primera Guerra Mundial. Entonces culminaron varios imperios, el primer imperio alemán, el imperio ruso y el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Ahora, el imperio otomano, como tenía controlado todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, entonces quienes ganaron la guerra fueron los que se repartieron esa tierra. Por ejemplo, en el Líbano entraron los franceses, en Turquía entraron los franceses, en Siria entraron los franceses. Ahora, en Irak entraron los franceses, pero en Reino Unido entró en Palestina, en Israel, entró en Irán y entró en todo lo que tiene que ver con Omán, Yemen. Toda esa parte fueron dominadas por Reino Unido, porque ellos ganaron la guerra. Ahora, en 1917 hubo una declaración para reconocer a Israel y a Palestina, las declaraciones de Balfour, que fueron el señor Balfour, John Balfour, siendo primer ministro del Reino Unido, planteó el mandato, porque eso se llamaba el mandato de Palestina, y ese mandato era dirigido por Reino Unido. Plantearon entonces la independencia de crear dos pueblos. No obstante, eso no se conformó hasta el 1947. Cuando Israel declara la independencia de manera unilateral, entonces los países árabes toman medidas, entonces invaden a Israel, empiezan la guerra. Entonces eso se llamó la primera guerra israelí-árabe. Entonces esa guerra, Israel humilla a los árabes, porque quien le declara la guerra fue Egipto, luego entró Siria y también Líbano. Y luego entonces Jordania, que era parte de Cisjordania, y también creía que Palestina debió ser un país independiente. Hasta el día de hoy, Palestina no es un país. Es decir, hay varios países, tanto Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, creen que hay que plantear una línea, una hoja de ruta para que Palestina sea un país y reconocido en las Naciones Unidas. Que eso no se ha dado desde 1948. Y estos conflictos han permanecido, ¿por qué? Porque los palestinos son musulmanes y los israelitas son cristianos. Entonces hay un conflicto de carácter religioso, cultural. Entonces, ¿qué pasa? El mayor imperio que tenemos, de lo que sigue el Islam chií, es Irán. Entonces, Irán sigue a los chiitas. Ahora, ¿cómo surgen los chiitas? ¿Qué son los chiitas? ¿O qué son los sunitas? Bueno, es que cuando Mahoma surgió, el profeta de Alá, que era yerno, que era el líder supremo, que predicó la palabra del Islam, de que había venido una revelación de que Dios, Alá, le dio, bueno, usted es el Mesías, usted tiene que ir a predicar la palabra. Obviamente el hombre fue y predicó la palabra y luego murió. Ahora, ¿cómo murió y cómo surge todo? Murió en Arabia Saudita, porque en Arabia Saudita está la Meca y la Medina, porque él nace en el 606 y muere en el 635. ¿Qué pasa? Como Arabia Saudita tiene las dos ciudades sagradas y ahí están entonces los sunitas. Ahora, en Irán surgen los chiitas. Los chiitas son los que son más radicales, entienden que la palabra debe llevarse a través del yerno de Alá. El yerno de Alá era el que vivía con su hija Fátima, Ali. Entonces, ¿qué pasa? Ali al-Chi. Por eso que es lo que se le llama los chiitas, porque siguen al-Chi. Entonces, los chiitas son los seguidores de al-Chi. Entonces, ¿qué pasó? Ellos nunca habían logrado el poder. Ellos surgen en el año 1931, pero no obstante, ellos logran el poder en el año 1979 con el ayatolá Ruhollah Khomeini, que logra derrocar el Shah de los Reza Pahlavi que estaban gobernando a Irán. Entonces, como ellos tenían el apoyo de Estados Unidos, la familia del Shah, de la dinastía del Shah y de Reino Unido, entonces como ganó las elecciones en 1956, uno de los partidarios del chiita, que era Mohammad Mossadegh, entonces empezó a poner condiciones con el petróleo de Irán, que lo explotaba Reino Unido. Entonces, ¿qué pasó? Irán entonces, Reino Unido y Estados Unidos fraguaron un golpe de Estado a Mohammad Mossadegh. Entonces, el sentimiento anti-occidente, tanto anti-estadounidense y anti-Reino Unido, surgió ahí. Entonces, los chiitas se manifestaron. Ahora, ¿qué pasó? Ruhollah Khomeini no estaba ahí, estaba en el exilio. Luego, entonces, cuando él logra venir, en 1979, una revuelta, una manifestación, que esperara que el líder, que era el monarca, Mohammad Reza Pahlavi, estaba en Estados Unidos, que se estaba operando. Como él se estaba operando, entonces esas manifestaciones duraron varios días y lograron tomar el poder. Como lograron tomar el poder, ahí entonces cerraron
a la embajada de Estados Unidos, secuestraron más de 450 norteamericanos por más de un año, varios acuerdos surgieron y en el año 1981 lograron entonces liberar a los rehenes. ¿Qué pasa hoy? El recuento que he hecho es extraordinario porque hemos entendido de dónde viene la situación ahora. ¿Qué tiene enfrentado hoy a Israel y a Irán? El problema es que Israel es el máximo aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, es decir, el hijo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Ahora, Reino Unido es aliado de Israel. Ahora, Irán es el máximo enemigo de Estados Unidos en Medio Oriente. Es decir, el hijo mío y mi máximo enemigo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Irán ve que Israel, en medio de este proceso, está abusando de Palestina. Entonces dice, yo voy a defender a Palestina porque Palestina sigue a los musulmanes. Yo soy musulmán, voy a defender a Palestina. Pero también además, y tienen a los rebeldes hutíes ahí en Yemen, pero tienen a Hezbollah en el Líbano, que Hezbollah es la milicia chiita en el Líbano. Entonces, ¿qué hace en el Líbano Hezbollah? Es que la distancia entre Israel e Irán son 2.000 kilómetros, pero entre Hezbollah e Israel son menos de 1 kilómetro, están en la frontera. Entonces, yo mantengo a mi hijo a tu lado y en cualquier momento yo digo a mi hijo, ataca a Israel. Por eso que ellos son grupos terroristas, porque no son grupos abiertamente democráticos, sino que operan ahí por orden de Irán. Pero lo mismo pasa con la milicia chiita en Irak, pero lo mismo pasa con los rebeldes hutíes en Yemen. Ahora, ¿cómo surgió el conflicto? Es que este conflicto ha venido aumentando porque Israel ha tenido mucho poder a lo largo de la historia, tanto en el 67 con la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur en el 73, que Egipto atacó, pero Egipto es el primer país árabe que reconoce a Israel a través de un acuerdo en 1978, que es el acuerdo Camp David, que hizo el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que logró un acuerdo, y ese acuerdo Israel salió, le entregó el Alto del Golán, tanto al Líbano y a Siria, y le entregó también a la península de Sinai. ¿Qué podemos esperar? ¿Una respuesta de Israel como una persona que entiende estos temas, un internacionalista que tú eres? ¿Qué tú proyectas? ¿Israel atacará? Y si Israel ataca, ¿qué pasará? ¿Qué tú puedes ver en el horizonte? Sí, antes ya me termina la idea, quería terminar eso, quería decirte que lo que se llamó la península de Sinai, Israel lo tomó, luego Israel entonces lo entregó a Egipto y Egipto reconoció a Israel. Ese fue el primer país que reconoció a Israel, pero eso le costó a Egipto que saliera de la Liga Árabe. Pero en 1994 se iba a lograr un acuerdo con los dos estados, pero no se logró. Pero cuando en el 2023 el ataque que hizo Hamas fue que rebosó, como decimos, la gota que rebosó la copa. Entonces Israel entonces empezó a bombardear a la Franja de Gaza, que es donde opera Hamas. Entonces ahí están los túneles de Hamas. Entonces los chiitas apoyaron a Hamas, porque Hamas no es chiita, es sunita, porque Palestina, ahí lo que profesan el Irán, el Islam, en su mayoría son sunitas. Entonces, ¿qué pasó? Ese grupo transfronterizo que está ahí en el norte de Israel y en el sur del Líbano, que le dicen Hezbollah, como es apoyado por Irán, ellos apoyaron a Hamas. Entonces, como apoyaron a Hamas, entonces atacaron a Israel. Hacían ataques porque Israel está atacando a su amigo. Entonces, ¿qué pasó? Irán, cuando vio eso, Irán se queda tranquilo. Irán le dice a ellos, bueno, si a ustedes lo están atacando, ataquen. Entonces, ¿cómo fue que Irán entró? Irán entró porque Israel en el mes de abril atacó la embajada de Irán, escuchen eso, atacó la embajada de Irán allá en Damasco, la capital de Siria. Entonces Irán, por eso que Irán tomó la represalia y bombardeó con 300 drones en el mes de abril. Entonces Irán se había quedado tranquilo, pero el 31 de julio mataron a Ismael Haniyeh allá en Irán. Entonces ese otro que Irán dijo, bueno, nosotros vamos a dar una respuesta. Pero Irán se había mantenido en silencio, pero Irán ha vuelto con la represalia porque Israel asesinó al máximo líder de Hezbollah, que es Hassan Nasrallah. Como Israel asesinó al máximo líder de Hezbollah, el Ayatollah, que es el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo que el enemigo cruzó la línea roja y la venganza será muy dura y que nosotros en cualquier momento vamos a atacar. ¿Va a atacar Israel? Entonces atacó con misiles balísticos.
Obviamente Israel tiene el mayor sistema de defensa del mundo, que es la cúpula de hierro o el domo de hierro, y con Estados Unidos como aliado y también Reino Unido lograron entonces derribar los misiles balísticos. Ahora Israel dijo que Irán ha cometido un grave error y que ellos van a atacar. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo, quien nos ataca, nosotros lo atacaremos. Ahora Irán respondió, Irán dijo, si Israel toma la represalia, entonces ellos van a dar una respuesta contundente y poderosa. Pero respondió el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. ¿Qué dijo Masoud Pezeshkian? Nosotros hemos dado una respuesta por la agresión del enemigo, del régimen. Si Israel responde, ¿hay posibilidad de que se ataque con armas nucleares, Juan? Es que si Israel va a atacar, Israel va a atacar las infraestructuras estratégicas de Irán. Por ejemplo, los depósitos de combustibles, el complejo industrial militar de Irán, ese punto específico, unas industrias importantes que son lo que mueven la economía de Irán, la refinería de petróleo, porque Irán es el quinto mayor productor de petróleo del mundo y el quinto mayor exportador. Ahora, eso es peligroso. Tú dirías, ¿por qué? Bueno, porque ellos atacaron a Israel y Israel tiene que atacar. No, es que en Irán, ahí en la boca de Irán, ahí pasan el 33% del petróleo que consume el mundo. Y si Irán dice que cerró ese paso, automáticamente hay una crisis a nivel global. ¿Cómo impacta eso a América Latina? Obviamente que sí. Bueno, primero, si nosotros vemos un aumento del precio del petróleo, entre un 10 y un 15%, va a disparar el precio de los combustibles. Y si se dispara el precio de los combustibles, por lo tanto, va a aumentar los artículos de primera necesidad. Podía haber crisis de abastecimiento, crisis de escasez de alimentos, y eso podía repercutir no solo en América Latina, sino también en República Dominicana, que es un país que no produce petróleo, sino que exporta combustible. De manera que un aumento en esa escalada de tensión que hay en el Medio Oriente afectaría no solo a la República Dominicana, sino al mundo. Vamos a la pausa, porque en el segundo bloque, Juan, yo quiero que hablemos un poquito de las elecciones de Estados Unidos. ¿Trump o Kamala Harris? Kamala Harris. Es una respuesta que nos gustaría que tú nos des, visto desde una óptica holística y de forma objetiva como tú la analizas. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, aprobó un proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año como Día de las Mujeres de Febrero. Mientras que 3 comisiones especiales estudiaron por separado los proyectos de ley que modifican varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de contrataciones públicas y el que crea la autonomía de las gobernaciones provinciales y su supervisión por la Presidencia de la República Dominicana. Y otras 14 comisiones estudiaron diferentes iniciativas y recibieron importantes personalidades que tienen que ver con los temas tratados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Estamos conversando con el ingeniero Juan de Dios Gabriel, ingeniero químico, politólogo internacionalista, y yo creo que
bastan las palabras y sobran con ese despliegue de ideas que ha hecho Juan sobre el conflicto en Medio Oriente, pero nosotros no podemos aprovechar la visita de Juan a este espacio y no hablar un poquito sobre las elecciones de Estados Unidos que están al doblar de la esquina. Y antes de eso, Carmen me había dicho, le quiero hacer una pregunta puntual a Juan sobre Estados Unidos, creo que es el momento. Sí, me interesa mucho lo que tiene que ver con el asunto de Estados Unidos. Las elecciones están a las puertas de la esquina. Tenemos a un Donald Trump que quiere aspirar nuevamente a ocupar la silla presidencial y tenemos a una vicepresidenta que está compitiendo para la presidencia, que es Kamala Harris. ¿Cómo usted ve el panorama político estadounidense hoy en día? Bueno, ¿hay posibilidades de una Kamala Harris ser la primera mujer en Estados Unidos o un nuevo Donald Trump sentado nueva vez en la silla? Bueno, exactamente, faltan 33 días para las elecciones de Estados Unidos. 33 días, es decir, un mes y 2 días. Si nosotros analizamos lo que está viendo hoy el escenario político de Estados Unidos, que históricamente los procesos electorales han sido muy reñidos y además la competencia siempre ha sido muy polarizada porque son dos partidos y los dos partidos son fuertes, tanto el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ahora, el problema de decir que Estados Unidos va a tener una mujer o volver con Donald Trump, yo pienso que por primera vez en la historia política de Estados Unidos, una mujer tiene posibilidad real de lograr la presidencia de los Estados Unidos. Y ella es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Obviamente, Donald Trump es un candidato difícil de vencer también. Lo ha demostrado en varias ocasiones, porque en el 2016 ganó las elecciones contra todas las predicciones. Todas. Pero en el 2020, a pesar de que todas las encuestas le daban perdedor por el manejo de la pandemia, fue varios días después que se definió el proceso electoral de Estados Unidos, porque se estaba contando los votos por correo. Lo que significa de que, si bien es cierto, en la mayoría de los casos, las encuestas de Estados Unidos, es difícil de ellos predecir qué es lo que va a pasar debido a la modalidad de escogencia del presidente de Estados Unidos. Porque allá no se ganan por voto popular, allá se ganan por votos electorales. Y los votos electorales en Estados Unidos son los que determinan el proceso electoral. Y ese país, para ganar el proceso electoral, se gana con 270. Son 538 y tú tienes 50 estados en los Estados Unidos. Cada estado tiene un número determinado de acuerdo a su población. Por ejemplo, el estado de California es el estado con más votos electorales porque es el estado más poblado de los Estados Unidos. Pero además es un estado demócrata. Está en el extremo oeste de los Estados Unidos. Pero tú tienes el estado de Texas, que es el segundo estado más grande de los Estados Unidos, con más población también, pero tiene 40 votos electorales. Así sucesivamente. Ahora, reunir esos 40, esos 270, son los que son difíciles de conseguir para conseguir la presidencia de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo se determina el proceso electoral? Son un puñado de estados, no son todos. De los 50 estados ya hay estados donde ambos candidatos ganaron, es decir, no tienen que ir a ningún lugar. Por ejemplo, el estado de California que yo mencioné es un estado demócrata. Ahí no hay que ir a hacer campaña porque él va a votar por su partido. Pero el estado de Texas es un estado republicano. Al igual como el estado del Muro Rojo del Centro, el estado de Idaho, estados como Montana, Wyoming, Carolina del Norte son estados... New York, Juan. New York. En el caso de Nueva York es un estado demócrata. Y toda esa costa este de los Estados Unidos son demócratas todos. New Jersey... Todos esos son Connecticut, son estados demócratas. Ahora, cuando tú coges a Montana, la costa del sur, la costa del norte, son estados republicanos. Y sobre todo el estado en el extremo sur, Tennessee, Missouri y Mississippi son estados republicanos. Ahora, ¿cuáles son esos estados que van a dar la presidencia frente a ese escenario reñido que hay en Estados Unidos? Son 6 en este momento. El estado de Pensilvania, que tiene 19 votos electorales, que es el más importante. El estado de Michigan, que tiene 15, el segundo más importante. El estado de Wisconsin tiene 10, el estado de Arizona tiene 11, el estado de Nevada que tiene 6 y está el estado de Georgia que tiene 16. Son esos estados que van a determinar quién será presidente de los Estados Unidos. ¿Los latinos hasta qué punto intervienen en Estados Unidos? Bueno, los latinos son el principal grupo de inmigrantes más importante de los procesos electorales de los Estados Unidos.
Te diría, bueno, ¿por qué? Porque es el grupo que tiene más electores en este momento. Los latinos tienen 35 millones de electores que van a participar en este proceso. ¿De un total de cuánto que va el proceso? Bueno, ellos son, los latinos que hay en Estados Unidos son como 63 millones, pero no son todos que tienen derecho a voto, sino el 56% tiene derecho a voto, que es 36 millones. Pero en el caso de los negros, que representan un 13%, los latinos representan un 15% del padrón electoral, porque el padrón electoral de los Estados Unidos es un padrón de 250 millones de electores, pero los latinos tienen 36, los negros tienen 32, que van muy cerca, y están los asiáticos y los árabes, que son importantes también en el caso de la definición de los procesos electorales de Estados Unidos. Ahora, los latinos, históricamente, el voto hispano siempre ha votado por el Partido Demócrata. Ahora, por primera vez en la historia, que el voto latino tiene un porcentaje a favor del Partido Republicano. Es decir, actualmente el Partido Republicano tiene un 40% del voto latino. Eso nunca había pasado. Tu convicción personal, ¿Kamala Harris o Donald Trump? Algo, ya una opinión personal tuya por el análisis que he hecho y por la experiencia vivida. ¿Quién tú crees que se quede? Yo creo que va a ganar Donald Trump las elecciones. ¿Cómo? Sí, no, yo estoy plenamente convencido de eso. ¿De que Donald Trump va a ganar las elecciones? Sí, yo sí. ¿Aún Kamala Harris ha concentrado a su partido a su favor? Sí, bueno, es que hay un problema. Yo pienso que el Partido Demócrata cometió un error con el tema de la inmigración. Ese problema en esos 4 años ha sido unos 4 años muy peligrosos, sobre todo en el tema de la migración, porque en la frontera abierta ahí entre México y Estados Unidos ahí entraron más de 11 millones de inmigrantes. Y Donald Trump le está dando duro a eso. Y hay un problema, es que los americanos no quieren inmigrantes en su país. Y hay otro problema, porque aquí se cree que los latinos, los negros y los asiáticos son los que van a definir el proceso electoral de Estados Unidos. No es así. Es que el 76% de los que tienen derecho a voto son los blancos de los Estados Unidos, son los norteamericanos y van a poner su presidente. Y además, en los estados donde los latinos, los hispanos tienen derecho a voto, no son estados decisivos. Finalmente, solamente en el estado de Arizona, que es un estado que ahí ellos tienen 2.5 millones de electores, ahí que ellos van a definir, pero ellos no van a definir Wisconsin, ni Michigan tampoco, que son estados claves, y hoy es un estado bisagra, estados que están tendenciando los dos candidatos. Yo quería decirte que en ambos estados y en esos 6 estados que yo mencioné, ya hay candidatos ya que ganaron las elecciones. Por ejemplo, Kamala Harris tiene 226 votos electorales al día de hoy. Donald Trump tiene 219. Pero como se le adjudican en este momento los 16 votos de Carolina del Norte, él tiene 235. Él va a necesitar para ganar 35 votos electorales, que él tendría que ganar a Georgia y tendría que ganar a Pensilvania. Como Georgia tiene 16 y Pensilvania tiene 19, ahí pasó el palé. En Estados Unidos las dádivas, los picapollos, la fundita, los 500 pesos, influyen como acá en Estados Unidos, Juan. No, eso no define. La gente vota por cómo anda su economía, su bolsillo. Y Estados Unidos, como es el imperio del mundo, que también tú manejas la política exterior y la política económica, ahí tú ganas un proceso Donald electoral. Trump ha sido un énfasis Si en la eso. política exterior de los Estados Unidos es desastrosa del gobierno, pierde las elecciones. Finalmente, Juan, en 2 minutos, un pequeño resumen de cómo tú ves la situación dominico-haitiana, pese a que hay como un pequeño tranque, que vienen más soldados, que no vienen, que no le están pagando a los kenianos. En 2 minutos, ¿cómo tú evalúas la situación por la que atraviesa el conflicto en Haití hoy? Bueno, yo entiendo que esa intervención que aprobó las Naciones Unidas el 2 de octubre del año pasado, de la resolución 2699, que Kenia había dicho que estaba dispuesto a desplegar más de 1000 policías para ir a pacificar Haití, que es la misión multinacional keniana para ir a ayudar a Haití a conseguir la paz. Yo no creo que la paz se puede conseguir de la noche a la mañana, porque yo siempre he dicho, para que Haití consiga la paz y desmantelar esa pandilla, por lo menos deben estar ahí 40,000 militares. Si no llegan ahí, usted puede estar seguro que no se va a conseguir nada, porque ahí hay tigres que están muy bien armados y que tienen armas igual que los kenianos, pero además esos grupos, los políticos de Haití saben dónde están esos grupos. Ahora el problema es difícil de ir, meterse allá y a conseguirlo. Pues si tú tienes, según la MINUJU, la misión de las Naciones Unidas en Haití para la justicia, dijo en el 2019 que ahí habían 200 bandas, ¿cómo tú vas a resolver con 1000 policías 200 bandas? Y cada banda de esos tiene miembros, 80 y 70 miembros, multiplica eso. Entonces eso es así. Entonces, cuando usted ve que va a haber una misión, por eso
que Estados Unidos habló con Guyana y habló también con Guatemala para que se sumen dentro del apoyo de la misión multinacional. Se esperaba también los 2.000 policías de Benín, los 200 policías de Senegal, los 200 policías de Mauritania, y había un país de Asia que dijo que iba a colaborar, que era Bangladesh, pero Bangladesh todavía no ha dicho nada. Y William Ruto dijo que necesitaba dinero para seguir apoyando. Nos fuimos, Juan, no hay tiempo para más. Juan, dime 30 segundos, porque no te puedo dejar ir. Usted es un océano de conocimiento que tenemos que aprovecharlo. La carta de Guido Gómez Azara, ¿qué te parece? La que le envió a Paliza. Bueno, eso demuestra que hay rebelión en la granja. ¿Cómo? Si no, el PRM es el PRD. Históricamente el PRD se ha manifestado así. Yo pienso que el PRM, el problema que tiene a nivel interno, primero tiene varios precandidatos que tienen cargos públicos. El presidente tendría que, primero, sacar a esa gente de la administración pública para que vayan a dedicar su tiempo en la campaña política, porque tú no puedes empezar un gobierno de 4 años, hace alrededor de 2 meses que usted empezó el segundo mandato y que hoy tú tienes precandidato utilizando el Estado como escudo para proyectarse como político. Si usted quiere proyectarse como político, salga del gobierno y vaya a construir un proyecto presidencial. Dice un viejo adagio que al jefe no se le hace la sombra. Gracias, ingeniero Juan de Dios Gabriel, internacionalista, politólogo. Yo creo que ha sido muy enriquecedor este conversatorio, pero en televisión el tiempo es fatal. Miren, no se muevan ustedes sus asientos y en breve hablemos de marketing con don Nelson Gómez. Vámonos. Saludos, amables televidentes, nueva vez con esta sección sobre mercadeo, marketing, pero del político. Bueno, señores, hace 2 semanas le hablaba de lo que era el populismo y el populista desde sus orígenes, trabajando con las emociones de los seres humanos y en este caso con las emociones de los ciudadanos de una ciudad o de un país, con sus patriotas. Y esta semana ha sido espectacular desde el punto de vista de la aplicación del populismo para ablandar las masas, marear las masas, hacer el circo y desenfocar para que no vean otra realidad. O sea, te presento esto para que no veas esto. La reforma aplastante en la Cámara de Diputados por parte de la mayoría del PRM se va a imponer por una mayoría mecánica. Pero ¿qué ocurre? Que la sociedad tiene algunos temas que son sensibles, como el tema haitiano, y también el tema que estaba pendiente del amigo Hugo Veras. Nada más el apellido Vera me da que tiriquito, porque yo fui muy amigo de Freddy Veras Goico y conocí a esos muchachos desde pequeño. Y me da mucha pena lo que pasó, lo que está pasando con ese expediente. Pero vamos a ir al tema del marketing. Yo veo que este gobierno realmente trabaja con los libritos, con sus asesores. Me enteré ayer que el presupuesto de publicidad ya no es de 8.000, ya son como 11.000. Con esa maquinaria de bocinas y publicidad y periodista pagado, es difícil que la oposición pueda sacar la cabeza. O sea, la opinión la domina el gobierno. Pero hay 2 puntos clave para el populismo, para que el populismo se imponga y la gente se olvide de los problemas básicos, los apagones, la reforma tributaria que viene y la crisis económica que afecta a la canasta familiar. Nos quitan por presión mediática al director de migración y nos ponen a un brillante militar, Luis Ballester, y salen de una vez con la información que ya la comentó Valentín, de que van a deportar 10.000 haitianos semanales. 10.000. Eso serían como más de 500.000 al año. O sea, es una cosa astronómica. Eso quiere decir que sabemos que hay demasiado, pero eso es más información de impacto populista. Como es un tema sensible,
la gente lo ve bien, a celebrar, ¡oh! Aplaudimos, el presidente va a sacar por fin los haitianos. Una promesa que se hizo hace 5 años, de que aquí no iba a haber un ilegal más. Hace 5 años en campaña, recuérdenlo bien. Ojalá, no lo voy a buscar por ahí porque todo el mundo lo conoce. Pero cambian la cabeza, pero el problema no es ese. El problema no es ni siquiera el de la Dirección de Migración. El problema es más complejo. Es un entramado económico, es un negociazo de instituciones armadas de todos los índoles. Ya lo habíamos dicho en programas anteriores. Pero son 2 temas bonitos para distraer la atención y que nuestra reforma que viene, constitucional y necesaria, como lo han dicho todos los opositores, todos los constitucionalistas de este país, porque las leyes están ahí, pudiéndose aplicar, no era necesario la famosa reforma de Abinader, porque es una reforma para orgullo personal. Ahora bien, en el marco del populismo, también tenemos un tema que domina también el escenario, que va conjunto. Es como una mezcla de herramientas populistas. Yo no voy a ser más candidato, pero entonces se abren 5 o 6 candidatos del partido de gobierno con aspiraciones y crean este tema de esta lucha interna, lo que era el PRD, que era el PRM. Fíjense cómo todo se combina. Ahora bien, el presidente necesita salir limpio de todo, salir pulcro de todo, y ahí se conecta con el tema de este operativo de corrupción contra Hugo, contra ese caso que tiene más de 1 año por ahí guardado, y hacen este espectáculo, que podría haberse resuelto sin necesidad de hacer esa espectacularidad de apresamiento con armas y con casco y con unas cosas como de película. Una buena película populista combinada entre migración y entre anticorrupción. Felicitamos a los estrategas del gobierno que lo están haciendo muy bonito para que la población aplauda en un circo que no nos va a quitar el hambre ni los apagones. Este tema va para largo, señores, y el gobierno va a seguir funcionando por reacción ante la presión de los antihaitianos y de los que promueven una supuesta transparencia gubernamental anticorrupción. Nos vemos la semana que viene y ojalá que las aguas no se desborden tanto y no afecten muchas familias honorables de este país por el famoso populismo. Muchas gracias.